¿Cómo se traduce esta conceptualización de los derechos sociales en el caso particular de México? ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo se relaciona con la medición de la pobreza? Bueno, primero hay que remontarnos a la Constitución del 17, que de hecho ya postuló derechos sociales bien importantes, en particular derechos laborales, derechos a la seguridad social, un poquito más tarde, en el 29, derechos a la educación primaria. Entonces, hay una larga tradición en México de postular derechos sociales como una guía bien importante de las políticas públicas, ¿no? Como vemos del caso de la Constitución, esos derechos no necesariamente se traducen en forma rápida o acelerada y mucho menos inmediata en logros sociales. La seguridad social y los derechos laborales todavía dejan fuera una parte importante de la población, eso lo vamos a ver un poquito más tarde, pero es importante que se postulan estas aspiraciones sociales que le permiten a la sociedad, por lo tanto, pues aferrarse en esa promesa y exigirla. Mucho más recientemente en México, la Ley General de Desarrollo Social, que se aprobó en el 2004, postuló un número importante de derechos, que es la educación, la salud, el acceso a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la alimentación, a la vivienda, al medio ambiente sano al trabajo y a la no discriminación. Esos derechos además se vincularon con la medición de la pobreza porque la misma ley creó un organismo autónomo, que es el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, cuyo mandato es medir la pobreza, diseñar una medición de la pobreza, respetando los derechos sociales que postula la ley y además evaluar la política social. ¿Cómo se incorporaron estos derechos? Bueno, en particular se incorporó el acceso a la educación, medida como utilizando el umbral, digamos, establecido por la normatividad vigente en cada momento para cada población, que en algún momento para una generación de población fue nada más educación básica, después aumentó a educación secundaria y más reciente aumentado a educación media superior. Después el acceso a la salud, que es una dimensión también fundamental y que se definió como el acceso a un aseguramiento básico de salud, que puede ser IMSS, ISSSTE, ¿no? La seguridad social contributiva, o puede ser el Seguro Popular, que es un sistema de seguridad social no contributiva, donde la población puede acceder sin haber hecho contribuciones en su vida laboral. Y además, si alguien tiene un seguro privado, eso también se contabiliza como acceso a la salud. Tercero, el acceso a la seguridad social, que es bien importante, que es pues, el acceso a derechos que van más allá de la salud, como pensiones, protección laboral, etcétera, protección contra accidentes en el trabajo, y eso se mide pues, en función de cuánta gente tiene acceso otra vez a las instituciones de seguridad social como el IMSS, el ISSSTE, Pemex, los mecanismos de seguridad social de las paraestatales, y además en este caso consideramos los programas de adultos mayores que no son contributivos, sino que están abiertos a toda la población, como el programa de adultos mayores de la Ciudad de México, varios programas estatales y en particular el programa de adultos mayores a nivel federal, que está a punto, de hecho, cuyo monto está a punto de duplicarse en la administración que va a entrar, ha sido anunciado como un monto bien importante. Entonces va a jugar un papel todavía más importante en el futuro. Tercero está el acceso a la alimentación, y ahí lo que se mide es un conjunto de... no se mide la nutrición, porque es muy difícil medir la nutrición en una encuesta como la encuesta de ingreso y gasto de los hogares, que es lo que se utiliza, sino que se le pregunta a la gente, usted pues en los últimos meses o semanas ha tenido no ha podido comer por razones económicas, básicamente, o sus hijos se han quedado sin una comida. El derecho a la vivienda, que tiene que ver con el espacio, el tamaño del espacio y la calidad de los servicios. Tienes acceso a luz, a agua, a drenaje. Después también el acceso a temas como obviamente el ingreso, que no se mide como un derecho, sino se mide como una dimensión paralela a los derechos. Y de hecho, la manera en que se clasifica a una población como pobre es si al mismo tiempo está debajo de cierta línea de ingreso, de pobreza, tiene menos que un ingreso que se considere
necesario para atender sus necesidades básicas y al mismo tiempo tenga por lo menos una carencia de estos derechos sociales básicos. Entonces es una medida multidimensional al considerar tanto el ingreso como los derechos y los considera como dos grupos, ¿no? En un ángulo tenemos el ingreso y en el otro, en un eje tenemos el ingreso, en el otro tenemos los derechos. Y una pobreza se considera, una persona se considera, un hogar se considera pobreza extrema si su ingreso es menor a una línea de pobreza extrema monetaria, que en este caso es bien objetiva y bien fundamental, que es que no cuente con ingresos suficientes ni siquiera para comprar una canasta alimentaria que se estima necesaria para que la población pueda satisfacer sus necesidades alimentarias básicas, es decir, no tiene suficiente para comer, y que tenga 3 o más carencias. Así se clasifica a alguien en situación de pobreza extrema. ¿Cómo se utiliza esta información para guiar las políticas públicas? Pues es una de las grandes ventajas de esta medida, que al contrario de las medidas tradicionales de ingreso, permiten guiar las políticas públicas porque sabemos si una persona es pobre, podemos ver si es pobre porque le faltan servicios de salud o porque le faltan acceso a la educación o porque le falta alimentación o porque tiene ingresos bajos y podemos diseñar las políticas públicas en función de esas carencias.